El almirante Tira se encontraba en el puente de su nave insignia, observando cómo la Tierra se hacía más grande en la pantalla principal. El planeta azul y verde parecía pacífico, casi acogedor. Había visto muchos mundos antes de destruirlos, pero pocos parecían tan indefensos como este. «Informe de estado», ordenó Tira, con sus manos escamosas agarrando la silla de mando. «Las 300 naves están en posición, almirante», informó su segundo al mando. «Los humanos han detectado nuestra llegada. Sus satélites primitivos envían señales a través de su planeta». Teorax sonrió, mostrando hileras de dientes afilados. El Imperio Draconiano había conquistado más de 200 mundos. La Tierra sería la conquista número 201. Según sus exploradores, los humanos apenas habían abandonado su propio planeta. Tenían algunas estaciones pequeñas orbitando su mundo y algunas armas básicas, pero nada que pudiera amenazar a una armada draconiana. «Comiencen». Protocolo estándar de intimidación, ordenó. «Quiero que todas las ciudades importantes vean nuestras naves. Que entendieran cómo es el verdadero poder». Las enormes naves de guerra draconianas se posicionaron sobre las ciudades más grandes de la Tierra. Cada nave tenía más de 3 kilómetros de largo, repleta de armas capaces de convertir los continentes en cristal. La nave insignia por sí sola tenía suficiente potencia de fuego para destruir la luna terrestre. Pero algo no iba bien. Tira ya había anticipado el pánico. Normalmente, las especies primitivas inundarían sus redes de comunicación con desesperadas súplicas de clemencia. Sus fuerzas militares se dispersarían, lanzando sus patéticas armas en ataques inútiles. Sus líderes emitirían ofertas de rendición en cuestión de horas. La Tierra guardó silencio. «Oficial de comunicaciones, ¿está seguro de que nuestros sistemas de interferencia funcionan correctamente?», preguntó. «Sí, almirante. Estamos bloqueando todas sus redes satelitales y frecuencias militares». Pero el oficial hizo una pausa, mirando confundido sus pantallas. «¿Pero qué? No intentan comunicarse, almirante. Nada de transmisiones de emergencia, nada de mensajes militares. Es como si estuvieran esperando algo». Tira se dirigió a la estación de sensores. Las lecturas mostraban actividad normal en las ciudades humanas. La gente seguía con su vida cotidiana como si 300 naves de guerra alienígenas no hubieran aparecido en su cielo. Algunos incluso apuntaban dispositivos a la flota draconiana y tomaban fotografías. «Quizás son demasiado primitivos para comprender la amenaza», sugirió el segundo al mando. «Algunas especies que hemos encontrado eran tan atrasadas que creían que nuestras naves eran fenómenos naturales. Pero los humanos no eran tan primitivos. Tira sabía que tenían armas nucleares y tecnología espacial básica. Deberían entender exactamente qué representaba la flota draconiana». El almirante llamó al oficial de sensores. «Estoy detectando lecturas de energía inusuales en la superficie del planeta». «¿Qué tipo de lecturas?» «Desconocidas, señor. Señales muy potentes provenientes del subsuelo de los océanos y las cordilleras. Los niveles de potencia son significativos». Tira frunció el ceño. Sus informes de inteligencia no habían mencionado nada sobre tecnología humana avanzada. Las armas más poderosas de la Tierra eran dispositivos nucleares rudimentarios. No tenían escudos de energía, ni armas de plasma, ni viajes más rápidos que la luz. Podrían ser fenómenos naturales, actividad geotérmica o campos magnéticos. «Es posible, almirante, pero los patrones son muy regulares, casi artificiales». El almirante descartó la preocupación con un gesto de su mano con garras. ¿Qué podrían tener los humanos que preocupara al Imperio Draconiano? Toda su civilización era más joven que algunos edificios draconianos. Incluso si tuvieran armas ocultas, nada podría igualar la potencia de fuego de 300 naves de guerra. Pasaron las horas. La flota draconiana mantuvo sus posiciones amenazantes sobre las principales ciudades humanas. Aún así, no hubo rendición. No se lanzaron ataques desesperados. Los humanos simplemente continuaron con sus actividades normales mientras miraban ocasionalmente hacia las naves alienígenas. «Esto se está volviendo aburrido», murmuró Tira. «Quizás deberíamos comenzar el ataque. Unas cuantas ciudades destruidas los motivarán a rendirse». «Almirante», gritó el oficial de sensores, alarmado. «Las lecturas de energía están aumentando significativamente». Tira miró la pantalla. Las misteriosas señales de energía bajo la superficie de la Tierra se estaban intensificando. Lo que antes eran patrones apenas detectables ahora eran claramente visibles en sus sensores. «Y. Almirante»,
Continuó el oficial, estoy detectando movimiento bajo el fondo oceánico, desplazamientos a gran escala de agua y roca, actividad sísmica. No, señor, los movimientos son demasiado controlados, demasiado intencionados. Es como si enormes estructuras se elevaran desde las profundidades del océano. Por primera vez desde su llegada a la Tierra, Tig sintió una punzada de incertidumbre. En todos sus años de conquista, había aprendido a confiar en sus instintos. Y ahora mismo, esos instintos le decían que algo andaba muy mal. «Muéstrenme el Océano Pacífico», ordenó. La pantalla principal cambió para mostrar la masa de agua más grande de la Tierra. Al principio, todo parecía normal. El agua azul se extendía de horizonte a horizonte con pequeñas naves humanas esparcidas por la superficie. Entonces lo vieron. Muy por debajo del agua, algo enorme se movía. El océano mismo parecía abultarse hacia arriba, como si algo del tamaño de un pequeño continente empujara la superficie desde abajo. ¿De qué tamaño es ese objeto?, preguntó Tira en voz baja. El oficial de sensores trabajaba frenéticamente en sus controles. Almirante, tengo dificultades para obtener lecturas precisas. El objeto parece extenderse cientos de millas en todas direcciones. Es más grande que toda nuestra flota. Otros oficiales informaban de movimientos similares en diferentes partes de la Tierra. Algo se elevaba desde debajo del Océano Atlántico. El mar Mediterráneo mostraba un desplazamiento masivo. Incluso algunas cordilleras registraban una actividad inusual. ¿Podrían los humanos haber construido ciudades submarinas?, preguntó el segundo al mando. Algunas especies que hemos conquistado tenían extensas civilizaciones subterráneas. Imposible, respondió Terak. Pero su voz carecía de la seguridad habitual. Nuestra inteligencia es exhaustiva. Los humanos apenas han explorado sus propios océanos, y mucho menos han construido algo en ellos. Almirante, la estructura del Pacífico se acerca a la superficie. Tiempo estimado de ruptura, 12 minutos. Miraron fijamente la pantalla. Lo que fuera que había allí abajo era enorme, inimaginable, más grande que cualquier cosa que el Imperio Draconiano hubiera construido jamás. Pero eso era imposible. Los humanos eran primitivos. Tenían que ser todos naves, puestos de batalla. Ordenó. Sea lo que sea que emerja de ese océano, estaremos listos para ello. La flota draconiana se puso en formación de ataque sobre el Océano Pacífico. 300 de las naves de guerra más poderosas de la galaxia se preparaban para enfrentarse a un enemigo desconocido. Pero mientras esperaban, viendo cómo el agua crecía cada vez más, la almirante Tira empezó a preguntarse si el Imperio Draconiano finalmente se había topado con algo más allá de su comprensión. El agua comenzó a brillar con una suave luz azul. Todo el Océano Pacífico se iluminaba desde abajo como algo vasto y antiguo preparado para emerger tras miles de años de letargo. En las ciudades de abajo, los humanos habían interrumpido sus actividades habituales. Se reunían en espacios públicos, contemplando tanto las naves alienígenas como el océano resplandeciente. Pero no tenían miedo. Estaban esperando. Habían esperado mucho tiempo. Cuando la primera estructura masiva comenzó a emerger de la superficie del océano, el almirante Tira se dio cuenta de que la Tierra guardaba secretos que ningún informe de inteligencia había mencionado jamás. Los humanos no lo eran. Tan primitivos como parecían, algo le decía que el Imperio Draconiano estaba a punto de descubrir lo equivocadas que habían sido sus suposiciones. El océano se abrió como una flor que florece al revés. El agua caía en cascada por los lados de algo tan enorme que la mente del almirante Tira tenía dificultades para procesar lo que veía. La estructura que emergía del Pacífico no era un barco ni un edificio. Era algo completamente distinto. Metal y cristal formaban patrones que parecían cambiar y fluir a pesar de ser sólidos. La superficie era gris oscura, casi negra, pero líneas de energía azul la recorrían como venas que transportaban luz en lugar de sangre. A medida que la estructura emergía del agua, se hizo evidente que era solo la punta de algo mucho mayor. ¿Estimación del tamaño?, preguntó Tira, con una voz apenas un susurro. Almirante, la parte visible tiene aproximadamente 80 kilómetros de largo y 48 kilómetros de ancho. Pero nuestros sensores indican que la estructura se extiende a mucha más profundidad. El tamaño total podría superar los 200 metros. De longitud, 200 metros. Toda la flota draconiana podría caber en un pequeño rincón de esta cosa. Estructuras similares están emergiendo en todo el mundo, informó el almirante a otro oficial. Océano Atlántico, Mar Mediterráneo, Océano Índico. Estamos detectando 12 estructuras principales y docenas de otras más pequeñas.
¿Y las cordilleras? La cordillera del Himalaya se está abriendo. Almirante. Nuestros sensores muestran enormes espacios huecos que nuestros escaneos anteriores pasaron completamente por alto. Las montañas rocosas en América del Norte muestran actividad similar. Parece que estas estructuras han estado ocultas durante mucho tiempo. Tira observó cómo emergía más de la estructura del Pacífico. Ahora podía ver que no era lisa. La superficie estaba cubierta de lo que parecían armas. Miles de ellas. Cada arma era más grande que los cañones principales de su buque insignia. ¿Cuánto tiempo llevan aquí?, preguntó, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Según los datos geológicos, almirante, estas estructuras parecen haber estado en pie durante al menos 50.000 años terrestres, posiblemente más. 50.000 años antes de que existiera el Imperio Draconiano, antes de que la mayoría de las civilizaciones conocidas desarrollaran los viajes espaciales, estas estructuras habían estado esperando bajo la superficie de la Tierra desde antes de la historia galáctica registrada. Pero eso es imposible. Tirax dijo, los humanos solo han tenido tecnología básica durante unos pocos miles de años. No podrían haber construido esto. No, señor, no podrían haberlo hecho. Pero alguien lo hizo. Las implicaciones golpearon a Tira como un golpe físico. Si los humanos no habían construido estas estructuras, entonces alguien más lo había hecho, alguien con tecnología mucho mayor que la que poseía el Imperio Draconiano, y las habían construido para proteger la Tierra. Almirante, estamos recibiendo una transmisión de... ¿Los humanos? No, señor. De las estructuras. La pantalla principal parpadeó y cambió. En lugar de mostrar la estructura guardiana emergente, ahora mostraba un símbolo. El símbolo era complejo, formado por círculos y líneas entrelazadas que parecían latir con luz interior. Entonces, el símbolo se desvaneció, reemplazado por palabras en perfecta escritura draconiana. Saludos. Almirante Tira del Imperio Draconiano. Lo estábamos esperando. El puente. Quedó en silencio. Todos los oficiales miraron la pantalla conmocionados. La transmisión provenía de estructuras que habían estado ocultas durante 50.000 años, pero conocían el nombre del almirante Tira y hablaban su idioma a la perfección. Somos los guardianes de la Tierra, continuaba el mensaje. Hemos protegido este mundo y a su gente durante más tiempo que el de su imperio. Hemos observado su flota desde que entraron en este sistema estelar. Hemos estudiado su tecnología, sus tácticas y su historia. Tira encontró su voz. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué especie los creó? Fuimos creados por los ancestros de la humanidad. La misma especie que ahora amenazas. Nos dejaron aquí para cuidar de sus descendientes y protegerlos de amenazas como tú. Eso es imposible. Los humanos son primitivos. Carecen de tecnología avanzada. Los humanos de hoy no son los que nos crearon. Hace 50.000 años, la humanidad era una civilización espacial que abarcaba múltiples sistemas estelares. Se enfrentaron a una catástrofe que casi destruyó a toda su especie. Una pequeña población fue colocada en este mundo para su protección, con sus recuerdos de tecnología avanzada suprimidos para permitir su desarrollo natural. La transmisión se detuvo y aparecieron nuevas imágenes en la pantalla. Vio mapas estelares que mostraban colonias humanas por toda la galaxia. Vio enormes estaciones espaciales y naves que hacían que las naves draconianas parecieran juguetes. Vio una civilización de increíble avance que, de alguna manera, había desaparecido de todos los registros galácticos. Nos dejaron atrás para proteger a sus descendientes hasta que estuvieran listos para reclamar su herencia. El guardián continuó, ese momento aún no ha llegado, pero se acerca, y no permitiremos que su desarrollo se vea interrumpido por la conquista. No pueden amenazar al Imperio Draconiano, dijo Tira, intentando recuperar la compostura. Hemos conquistado cientos de mundos. Tenemos armas que pueden destruir planetas. Sabemos de sus conquistas, almirante. Sabemos de las civilizaciones que ha esclavizado y destruido. Sabemos del mundo natal de los Besari, que sus fuerzas esterilizaron hace 3 meses. Sabemos de los niños que mató en Kellos Prime. Lo sabemos todo. Imágenes. Pasaron por la pantalla mostrando ataques draconianos contra mundos pacíficos. Tirax vio sus propias naves bombardeando ciudades, vio los rostros de los seres que su imperio había matado. Los guardianes. De alguna manera habían accedido a todos los registros militares, a todos los informes clasificados, a todos los secretos que poseía el Imperio Draconiano. Su tecnología no puede igualar a la nuestra. Dijo Tira,
aunque la duda se cernía sobre su voz. Estas estructuras son viejas, antiguas. Sus fuentes de energía deben estar casi agotadas. Pruebe esa teoría si lo desea, almirante, dispare contra nosotros. Lance sus armas más poderosas. Descubra usted mismo. Si la edad ha debilitado nuestras defensas alrededor de la estructura del Pacífico Este. Objetos más pequeños comenzaron a emerger del agua. Parecían casi orgánicos, como criaturas marinas hechas de metal y energía, pero se movían con determinación, tomando posiciones alrededor del enorme guardián. Esas son unidades de apoyo, explicó la transmisión. Cada una tiene más potencia de fuego que toda su flota. Han estado esperando bajo los océanos de la Tierra, listas para responder a cualquier amenaza a nuestra carga. Objetos similares emergían alrededor de las demás estructuras de los guardianes en todo el mundo. Cientos de ellos, cada uno lo suficientemente grande como para ser una nave de guerra importante, pero se movían como seres vivos en lugar de máquinas. ¿Qué quieren?, preguntó. Queremos que se vayan. Abandonen este sistema inmediatamente y no regresen jamás. Difundan por toda la galaxia que la Tierra está bajo protección. Adviertan a otras especies agresivas que los intentos de dañar a la humanidad resultarán en su completa destrucción. Y si nos negamos, se unirán a los otros invasores fallidos. ¿Otros invasores? Nuevas imágenes aparecieron en la pantalla. Vimos restos esparcidos por los fondos oceánicos alrededor de la Tierra. Naves de docenas de especies diferentes. Todas destruidas y dejadas como monumentos a sus ataques fallidos. Algunos de los naufragios parecían antiguos, otros más recientes. Todos habían intentado conquistar la Tierra. Ninguno lo había logrado. No es el primero en subestimar a la humanidad, almirante. El Imperio Zapiriano intentó esclavizar la Tierra hace 6000 años. Los segadores del vacío intentaron recolectar material genético humano hace 2000 años. La hegemonía cristalina intentó despojar a la Tierra de sus recursos hace 800 años. Todos fracasaron. Todos forman parte ahora de nuestro museo submarino. Tyrax contempló las imágenes. Algunas naves pertenecían a especies de las que nunca había oído hablar. Otras pertenecían a civilizaciones que el Imperio Draconiano suponía destruidas por desastres naturales o catástrofes internas. Conflictos. La decisión es suya, almirante. Parta. Pacíficamente y viva para advertir a otros sobre la protección de la Tierra o atáquenos y conviértase en una pieza más de nuestra colección de conquistas fallidas. La transmisión terminó, dejando al puente draconiano en un silencio atónito. Bajo ellos, las estructuras guardianas siguieron emergiendo de las aguas y montañas de la Tierra. No eran solo antiguos sistemas de defensa. Eran monumentos al poder de una civilización perdida que aún protegía a sus descendientes. Y por primera vez en su larga carrera de conquista, el almirante Tira comenzó a comprender que el Imperio Draconiano podría finalmente haber encontrado algo que no podrían derrotar. El almirante Tira contempló las estructuras guardianas que se alzaban de los océanos y montañas de la Tierra. Una parte de él quería ordenar una retirada inmediata, pero era un draconiano. Su imperio había construido su reputación en no ceder jamás ante una lucha, en huir. Ahora traería una vergüenza que lo perseguiría por el resto de su vida. El almirante, su segundo al mando, dijo en voz baja, quizás deberíamos considerar una retirada estratégica. Estas estructuras representan tecnología desconocida. Sería prudente regresar con más naves y mejor inteligencia. No, dijo Tira con firmeza. El Imperio Draconiano no huye de primitivos que se esconden tras máquinas antiguas. Estos guardianes pueden ser poderosos, pero son viejos. Sus fuentes de energía llevan 50.000 años funcionando. Deben estar casi agotadas. Se giró para mirar a su tripulación. Además, observen su comportamiento. Hablan en lugar de atacar. Nos muestran museos y lecciones de historia. Si de verdad fueran lo suficientemente poderosos como para destruirnos, ¿por qué no lo han hecho ya? Están fanfarroneando, con la esperanza de ahuyentarnos sin luchar. Varios oficiales asintieron, pero otros parecían inseguros. Las estructuras de los guardianes eran increíblemente grandes y claramente contenían tecnología superior a cualquier otra que hubieran encontrado. Todas las naves, prepárense para el ataque, ordenó Tira. Apunten a la estructura más grande del Océano Pacífico. Bombardeo total, todas las armas. Almirante. Interrumpió el oficial de comunicaciones.
Recibimos otra transmisión de los guardianes. Ignórenla. Ya han dicho suficiente. Pero la transmisión llegó de todos modos, eludiendo por completo sus sistemas de comunicación y apareciendo directamente en todas las pantallas de la nave. Almirante. Teorak, le recomendamos encarecidamente que no siga este procedimiento. No deseamos hacerle daño. Ni a usted ni a su tripulación. Váyanse ahora y nadie tiene por qué morir hoy. ¿Lo oyen?, dijo Tirax a su tripulación. Nos están suplicando. Saben que no pueden ganar una batalla directa. El almirante abrió un canal a todas las naves de su flota. Aquí el almirante tira. Estas antiguas máquinas intentan asustarnos con amenazas vacías. Somos draconianos. No nos rendimos ante piezas de museo. Atacue. 300 naves de guerra draconianas abrieron fuego. Simultáneamente. El espacio alrededor de la Tierra se iluminó con rayos de energía, rayos de plasma y descargas de misiles. Era suficiente potencia de fuego para destruir una pequeña luna. Las armas impactaron la estructura del Guardián en el Océano Pacífico con una fuerza devastadora. Por un instante, la enorme estructura desapareció tras un muro de explosiones y descargas de energía. El vapor se elevó del océano mientras las armas diseñadas para destruir planetas descargaban su furia sobre el antiguo sistema de defensa. Entonces, las explosiones cesaron. La estructura del Guardián quedó completamente intacta. Ni siquiera se había movido por el impacto. Las armas capaces de destruir continentes no habían dejado ni una sola marca de quemadura en su superficie. Imposible, susurró Tira. Almirante, las lecturas de energía de esa estructura están aumentando drásticamente, informó el oficial de sensores. Los niveles de potencia están superando nuestra capacidad de medición. Todas las naves continúan disparando a máxima intensidad. La flota draconiana desató todo lo que tenía. Cada arma, cada misil, cada gramo de poder destructivo de su arsenal se concentró en la estructura del Guardián. El océano hirvió por la descarga de energía. Las explosiones eran visibles desde el espacio, y aún así, el Guardián permaneció intacto. Ha tomado su decisión, almirante Tick, se escuchó la voz del Guardián a través de los altavoces. Lo sentimos. Hemos llegado a este punto. Lo que sucedió después sería recordado por la tripulación draconiana superviviente por el resto de sus vidas. La estructura del Guardián no disparó armas. En cambio, simplemente extendió su influencia. Todas las naves draconianas de la flota se apagaron repentinamente. No destruidas, ni dañadas, sino completamente inoperantes. Los motores se detuvieron. Las armas se desconectaron. Los sistemas de soporte vital se apagaron. La energía de emergencia no se activó. En segundos, 300 de las naves de guerra más avanzadas de la galaxia se convirtieron en piezas de metal flotantes. ¿Qué hizo?, gritó Tira, pero su voz resonó extrañamente en el repentino silencio. Incluso la iluminación del puente había fallado. Hemos inutilizado sus naves, almirante. Sus tripulaciones están vivas, pero inoperantes. Sus armas no pueden funcionar. Sus motores no pueden arrancar. Están completamente a nuestra merced. Las luces de emergencia parpadearon en toda la flota draconiana. Pero estaban alimentados por los guardianes, no por los sistemas de la nave. Los alienígenas se encontraron respirando el aire proporcionado por su enemigo, viviendo solo porque los guardianes decidieron dejarlos vivir. Esto es imposible. Tirax dijo, ninguna tecnología puede inutilizar una flota entera simultáneamente sin atacar las naves directamente. Su tecnología no puede, asintió el guardián. Pero no estamos usando su tecnología. Estamos usando principios de manipulación de energía que su especie aún no ha descubierto. Podemos controlar cualquier sistema eléctrico o energético dentro de un rango significativo de nuestras estructuras. La pantalla principal volvió a la vida, alimentada por los guardianes en lugar de los sistemas de la nave. Pero en lugar de mostrar la Tierra, mostró imágenes que le helaron la sangre a Torak. Vio soldados draconianos asesinando civiles en mundos conquistados. Vio especies enteras siendo cargadas en barcos de esclavos. Vio niños separados de sus padres, ciudades quemadas, culturas destruidas, todas conquistas draconianas, todas ordenadas por comandantes como él. Estos son sus crímenes, almirante, dijo el guardián. Los crímenes de su imperio. Hemos observado a su especie durante muchos años, con la esperanza de que evolucionaran más allá de tal crueldad. En cambio, ustedes han empeorado. Más imágenes aparecieron en la pantalla.
El genocidio total del mundo natal de los Vexari. La esclavización de los pacíficos cantores de armonía. La destrucción de las antiguas bibliotecas de Kellos Prime. Cientos de civilizaciones exterminadas o esclavizadas por fuerzas draconianas. Intentamos advertirles pacíficamente. Les ofrecimos la oportunidad de irse sin derramamiento de sangre. Pero ustedes eligieron la violencia. Eligieron atacar el mundo que hemos protegido durante 50.000 años. Somos soldados, dijo Tyrax, intentando mantener algo de dignidad. Seguimos órdenes. Servimos a nuestro imperio. Y su imperio solo se sirve a sí mismo. Propaga sufrimiento. Donde quiera que va. Convierte mundos pacíficos en campos de batalla y a personas libres en esclavas. Esto no puede continuar. Alrededor de la flota draconiana inutilizada, seguían emergiendo más estructuras guardianas. Se alzaban desde todos los principales océanos y cordilleras de la Tierra. Cada una era inmensamente inmensa, repleta de armas que hacían que el arsenal draconiano pareciera de juguete. Pero, en lo más aterrador no era su tamaño ni sus armas. Era su edad. Estas estructuras habían estado esperando bajo la superficie de la Tierra durante 50.000 años. Habían sido construidas por una civilización que dominaba una tecnología que el imperio draconiano apenas podía comprender. Y habían sido abandonadas con un solo propósito: proteger a la humanidad de amenazas exactamente iguales a la armada draconiana. ¿Qué harán con nosotros?, preguntó Tyra. Eso depende de lo que hagan ahora, almirante. Sus naves están inutilizadas, pero no destruidas. Sus tripulaciones están vivas, pero indefensas. Aún pueden elegir cómo termina esto. No podemos rendirnos. El imperio draconiano no se rinde. Entonces se convertirán en una advertencia para los demás. Las estructuras guardianas comenzaron a moverse, no hacia la flota inutilizada, sino a su alrededor. Formaron una esfera perfecta con las naves draconianas atrapadas en el centro. Cada guardián era lo suficientemente grande como para ser visto a simple vista desde las naves draconianas. Estamos creando un monumento, almirante, un testimonio de lo que sucede cuando la agresividad. Las especies amenazan a quienes nos protegen. Su flota permanecerá aquí, impotente y a la deriva, como advertencia para cualquier otro imperio que considere atacar la Tierra. Nuestra gente vendrá a buscarnos. Esperamos que así sea. Cuando lleguen, verán sus naves y comprenderán que la Tierra está protegida por fuerzas que escapan a su comprensión. Quizás sean más sabios que ustedes y decidan irse en paz. El almirante Tyra se dio cuenta de que había cometido el mayor error en la historia draconiana. Lideró la flota más poderosa del imperio contra un enemigo al que no podían derrotar. Y ahora esa flota pasaría la eternidad flotando en el espacio sobre la Tierra, un monumento a las consecuencias de subestimar a la humanidad y a sus antiguos protectores. 3 días después de que la flota draconiana fuera inutilizada, pequeñas naves espaciales humanas comenzaron a acercarse a las estructuras de los guardianes. A diferencia de las enormes naves de guerra alienígenas que flotaban impotentes sobre la Tierra, estas naves humanas eran diminutas y parecían primitivas en comparación. Pero transportaban la carga más importante de la historia de la humanidad, representantes de toda su especie. La presidenta Sara Martínez, del Consejo Global de la Tierra, se puso de pie en la plataforma de observación del transbordador, mientras se acercaba al guardián del Pacífico. Aún sabiendo qué esperar, se quedó sin aliento ante el increíble tamaño de las estructuras. El guardián se extendía más allá del horizonte en todas direcciones. Su oscura superficie estaba cubierta de patrones de energía azul que pulsaban como un lento latido. La bahía de acoplamiento se abría en la sección inferior del guardián, informó el piloto. Nos están guiando con una especie de rayo tractor. A Martínez se le unieron representantes de todas las principales naciones de la Tierra, junto con los principales científicos, líderes militares y filósofos del planeta. Habían estado Osen para aprender la verdad sobre los orígenes de la humanidad y decidir cómo su especie avanzaría. La plataforma de atraque era lo suficientemente grande como para albergar una pequeña ciudad. Mientras la lanzadera humana se posaba en la plataforma de aterrizaje, Martínez pudo ver que las paredes estaban cubiertas de símbolos e imágenes que parecían cambiar y transformarse mientras los observaba. «Bienvenidos, hijos de la humanidad», dijo una voz al desembarcar. Era difícil describir quién hablaba. Parecía algo humano, pero más alto y elegante, con rasgos que parecían antiguos y atemporales. Vestía túnicas que parecían hechas de luz estelar líquida. «¿Eres humano?», preguntó el doctor Robert Chen, el principal arqueólogo de la Tierra.
Soy una interfaz de guardián creada para comunicarme con su especie. Mi apariencia se basa en memorias genéticas almacenadas en los sistemas de guardianes. Así lucían sus antepasados hace 50.000 años. La interfaz de guardián los guió por pasillos que desafiaban la comprensión. Las paredes parecían estar hechas de energía fluida en lugar de materia sólida. Las luces se movían por el aire como seres vivos. La tecnología era tan avanzada que parecía más magia que ciencia. Sus antepasados eran seres extraordinarios, explicó la interfaz mientras caminaban. Dominaban los viajes más rápidos que la luz, la manipulación de la energía, la ingeniería genética y la inteligencia artificial. Su civilización abarcaba docenas de sistemas estelares e incluía a miles de millones de personas. ¿Qué le sucedió?, preguntó Martínez. Catástrofe. Un evento cósmico que sus científicos llamarían un estallido de rayos gamma golpeó el centro del espacio humano. Ocurrió sin previo aviso y con efectos devastadores. Sistemas estelares enteros fueron esterilizados instantáneamente. El estallido fue seguido por una ola de radiación que hizo inhabitables la mayoría de los mundos humanos durante miles de años. Entraron en una vasta cámara llena de pantallas holográficas. Las pantallas mostraban imágenes de la antigua civilización humana en su apogeo. Ciudades que flotaban en el espacio, naves que podían viajar entre galaxias, planetas transformados en jardines perfectos. Menos del 1% de la humanidad sobrevivió. La interfaz continuó. Quizás 50 millones de personas de una civilización que había llegado a contarse por miles de millones. Estaban dispersos en unas pocas colonias en los confines del espacio humano, lugares donde los efectos de la radiación eran menos severos. Pero, ¿por qué no recordamos nada de esto?, preguntó la general Patricia Wong, coordinadora militar de la Tierra. Debido a que sus antepasados tomaron una decisión difícil, se dieron cuenta de que los sobrevivientes estaban traumatizados, destrozados por la pérdida de todo lo que conocían. Temían que el conocimiento de su antigua grandeza les impidiera construir algo nuevo. Así que decidieron olvidar. Las pantallas holográficas cambiaron para mostrar un hermoso mundo azul y verde. La Tierra, tal como había sido hace 50.000 años, fue elegida como santuario. Mundo. Tenía las condiciones adecuadas para sustentar la vida humana y estaba lo suficientemente lejos del centro galáctico como para estar a salvo de futuros desastres cósmicos. Una pequeña población fue traída aquí, unas 10.000 personas. ¿Solo 10.000?, preguntó el Dr. Chen con asombro. Toda la humanidad actual desciende de 10.000 supervivientes. Sí. Y a esos supervivientes se les suprimieron los recuerdos de la tecnología avanzada. Se les permitió recordar conocimientos básicos como la agricultura, la medicina y herramientas sencillas. Pero el trauma de la destrucción de su civilización y todo el conocimiento de la ciencia avanzada fueron bloqueados de sus mentes. Martínez se sintió abrumado por las implicaciones. Así que todo lo que hemos logrado, todo lo que hemos construido, lo hicimos partiendo de casi nada. Exactamente. Sus antepasados querían ver si la humanidad podía redescubrir su potencial de forma natural sin el peso de su trágica historia. Nos dejaron atrás para cuidarlos y protegerlos mientras se desarrollaban. Y ustedes nos han estado observando durante 50.000 años. Cada generación, cada gran desarrollo, cada paso adelante y cada paso atrás. Hemos visto a su especie crecer desde pequeñas tribus hasta convertirse en una civilización global. Los hemos visto descubrir el fuego, la agricultura, la escritura, las matemáticas y la ciencia. Los hemos visto dividir el átomo y alcanzar las estrellas. La interfaz los condujo a otra sección de la cámara donde las paredes mostraban imágenes de la historia humana. Pero estas no eran las versiones que se encontraban en ningún libro de texto. Mostraban el desarrollo humano desde la perspectiva de los guardianes, destacando momentos en los que habían intervenido secretamente para evitar la destrucción de la humanidad. Los hemos protegido de muchas amenazas a lo largo de milenios. Desastres naturales, impactos de asteroides, visitantes alienígenas hostiles. La mayor parte de la humanidad nunca supo lo cerca que estuvieron de la extinción varias veces. ¿Como los draconianos que ahora nos rodean?, preguntó el general Wong. Los draconianos eran solo la última amenaza. A lo largo de los siglos, 17 especies alienígenas diferentes han intentado conquistar o destruir la Tierra. Todas fracasaron. Sus naves se unen a nuestro museo submarino, sirviendo como advertencias. Para futuros invasores. Dr. Chen estudió cuidadosamente las exhibiciones históricas. Estas intervenciones explican misterios que han desconcertado a los arqueólogos durante siglos.
Avances tecnológicos repentinos, civilizaciones que parecieron surgir de la noche a la mañana, desastres que de alguna manera se evitaron. Intentamos ser sutiles, pequeños empujoncitos cuando su especie estaba lista. La ayuda justa para que pudieran seguir avanzando sin que dependieran de nosotros. ¿Por qué revelan todo esto ahora?, preguntó Martínez. La interfaz se detuvo, su expresión se tornó seria. Porque nuestro tiempo como sus guardianes está terminando. Fuimos creados con fuentes de energía diseñadas para durar 50.000 años. Esas fuentes finalmente están empezando a fallar. Dentro de una de sus décadas, permaneceremos inactivos permanentemente. El peso de esta revelación golpeó a los representantes humanos como un golpe físico. Los protectores que habían velado por su especie desde su casi extinción estaban a punto de desaparecer. Pero no estamos listos, protestó el general Wong. Apenas hemos llegado a nuestra propia luna. No tenemos la tecnología para protegernos de amenazas como los draconianos. Por eso compartimos nuestro conocimiento con ustedes ahora. Tienen 10 años para prepararse, 10 años para aprender lo necesario para defenderse y, finalmente, ocupar nuestro lugar como guardianes. ¿Ocupar su lugar? Sí. La galaxia está llena de civilizaciones jóvenes que necesitan protección de especies depredadoras como los draconianos. Sus antepasados fueron guardianes antes de la catástrofe. Es hora de que la humanidad recupere ese rol. La interfaz señaló las paredes que los rodeaban. Esta instalación y otras 11 similares en su mundo les abrirán sus bancos de conocimiento. Aprenderán a construir naves que pueden cruzar la galaxia en días. Dominarán armas que pueden inutilizar flotas enteras sin dañar a sus tripulaciones. Obtendrán las herramientas necesarias para proteger no solo la Tierra, sino cualquier mundo que se enfrente a la extinción a manos de imperios agresivos. Martínez miró a sus compañeros representantes. Pudo ver la misma mezcla de asombro, miedo y emoción en todos sus rostros. A la humanidad se le ofrecía la oportunidad de convertirse en algo más grande de lo que jamás habían imaginado. Pero esa oportunidad conllevaba una enorme responsabilidad. ¿Qué pasa con los draconianos que nos dominan?, preguntó. ¿Qué les sucederá? Esa decisión es suya. Ya no son niños que necesitan nuestra protección. Son herederos de un gran legado. La flota draconiana permanecerá inutilizada hasta que decidan su destino. Por primera vez en 50.000 años, la humanidad tendría que tomar decisiones que afectarían a toda la galaxia. Los gigantes durmientes que los habían protegido finalmente estaban listos para pasar la antorcha a sus protegidos. La pregunta era si la humanidad estaba lista para aceptarlo. Habían pasado 10 años desde el día en que los guardianes se rebelaron a la humanidad. La Tierra había cambiado de maneras que habrían parecido imposibles solo una década antes. Las ciudades ahora brillaban con edificios que parecían crecer en lugar de construirse. Sus superficies cambiaban y se adaptaban al clima y las necesidades. Los vehículos se movían silenciosamente por el aire, impulsados por fuentes de energía que no producían contaminación. La enfermedad y el hambre se habían convertido en recuerdos a medida que la tecnología de los guardianes transformaba la medicina y la agricultura. Pero los cambios más drásticos no se producían en la superficie terrestre. Se ocultaban bajo la cordillera del Himalaya, donde la humanidad había construido su primera nave de clase guardiana. La almirante Sarah Chen observaba desde el puente de la ESV Protector a su tripulación realizando las comprobaciones finales de los sistemas. La nave tenía 3 kilómetros de eslora e incorporaba una tecnología que a los científicos humanos apenas les había llevado 10 años comprender. Podía cruzar la galaxia en días, inutilizar flotas enemigas sin destruirlas y contar con potencia de fuego suficiente para defender sistemas estelares enteros. Y lo que es más importante, llevaba consigo la nueva misión de la humanidad. Todos los sistemas listos, almirante, informó el comandante James Murphy, su primer oficial. Como todos a bordo de la Protectora, Murphy había pasado años entrenándose con la tecnología de los guardianes. Ya no eran la misma especie que antaño observaba las naves alienígenas con telescopios primitivos. Interfaz de los guardianes en línea, anunció el oficial de comunicaciones. La forma holográfica de su antiguo protector apareció en el puente, con el mismo aspecto que hacía 10 años. Esta será nuestra última comunicación, dijo el guardián. Nuestras fuentes de energía están casi agotadas. En cuestión de horas, todas las instalaciones de los guardianes entrarán en letargo permanente. A partir de ahora, la humanidad estará sola. Chen sintió el peso de esa responsabilidad. El protector fue la primera de las 12 naves que la humanidad construiría, cada una diseñada para proteger un sector diferente de la galaxia.
Otras naves ya estaban en construcción en instalaciones ocultas alrededor de la Tierra y la Luna. Hemos detectado una señal de socorro del sistema Kepler, continuó el guardián. Una joven civilización llamada los Alteranos se enfrenta al ataque de una especie conocida como los cazadores del vacío. Los Alteranos acaban de descubrir la electricidad y la radio. No tienen defensa contra el bombardeo orbital. Chen estudió la pantalla táctica. El sistema Kepler estaba a 43 años luz de la Tierra. Antiguamente, un viaje así habría llevado miles de años. El protector podía hacer el viaje en 6 días. Los cazadores del vacío son una especie nómada que sobrevive extrayendo recursos de mundos habitados, explicó el guardián. Han destruido más de 30 civilizaciones en el último milenio. Su flota consta de aproximadamente 200 naves, cada una comparable a las antiguas naves draconianas. ¿Reglas de combate?, preguntó Chen. Eso lo decide la humanidad. Los protegimos con la mínima fuerza, incapacitando en lugar de destruir cuando era posible, pero pueden elegir sus propios métodos. Ya no están a nuestra cargo. Ustedes son nuestros sucesores. Chen miró alrededor de su puente. Su tripulación estaba lista. Se habían entrenado para este momento desde que los guardianes se rebelaron por primera vez, pero el entrenamiento y la realidad eran cosas diferentes. ¿Qué pasó con la flota draconiana?, preguntó. La expresión de los guardianes se tornó solemne. Permanecen en órbita sobre la Tierra, exactamente donde fueron inutilizados hace 10 años. Sus tripulaciones siguen vivas, sostenidas por nuestros sistemas de soporte vital. Los mantenemos como un monumento y una advertencia para otras especies agresivas. Pero nuestro poder está fallando. Pronto ya no podremos mantenerlos con vida. Así que su destino es nuestra decisión. Sí, pueden liberarlos, ejecutarlos o encontrar otra solución. La elección refleja en qué tipo de guardianes se convertirá la humanidad. Chen había reflexionado mucho sobre esta pregunta a lo largo de los años. El Imperio Draconiano había cometido crímenes terribles contra cientos de civilizaciones. El propio almirante Tik había ordenado el genocidio del mundo natal de los Vexari. La justicia exigía castigo, pero los guardianes habían demostrado que había de otra manera. Habían demostrado poder sin crueldad, fuerza sin masacre. Guardián, por favor informe al almirante Teorak que él y su flota serán liberados después de que regresemos del sistema Kepler. Sus naves serán reparadas y abastecidas con recursos suficientes para regresar al espacio draconiano. Sin embargo, llevarán un mensaje de la humanidad a su imperio. ¿Qué mensaje? Que la Tierra está bajo una nueva administración. Que la humanidad ha heredado el rol de protector galáctico y que cualquier imperio que ataque civilizaciones pacíficas enfrentará el mismo destino que ellos, pero quizás no con la misma compasión. El guardián asintió con aprobación. Sus antepasados estarían orgullosos. Han elegido ser protectores en lugar de conquistadores. Timonel, ponga rumbo hacia el sistema Kepler, ordenó Chen. Máxima velocidad. Los motores del protector se activaron con apenas un susurro. A través de las ventanas, las estrellas comenzaron a cambiar a medida que la nave aceleraba más allá de la velocidad de la luz. La primera misión de la humanidad como guardianes galácticos había comenzado. El viaje a Kepler tomó 6 días, pero la tripulación del protector aprovechó ese tiempo para estudiar la situación. Los cazadores del vacío ya habían comenzado su ataque sobre Alterara Prime. Varias ciudades importantes estaban en ruinas y el primitivo ejército del planeta estaba indefenso ante el bombardeo orbital. 47 millones de alteranos muertos, informó el oficial de inteligencia. Los cazadores del vacío parecen estar siguiendo su patrón habitual: destruir los principales centros de población y luego desembarcar fuerzas terrestres para recolectar recursos y capturar supervivientes para trabajos forzados. Chen estudió la exhibición táctica. La flota de cazadores del vacío estaba dispersa por el sistema solar de Alterara. Sus naves despojaban metódicamente al planeta de todo lo valioso. 200 naves, tal como había dicho el guardián, cada una repleta de armas diseñadas para aterrorizar a las civilizaciones primitivas. Nunca se habían enfrentado a algo como nosotros antes, observó el comandante Murphy. No, no lo han hecho, y nunca lo volverán a hacer. Todos a sus puestos de combate. Vamos a enviar un mensaje a la galaxia. LSV Protector abandonó el viaje más rápido que la luz en el borde del Kepler. Sistema. Inmediatamente, los sensores de la nave detectaron la flota de cazadores del vacío y comenzaron a analizar su tecnología, tácticas y comunicaciones. Abran un canal con la nave insignia de los cazadores del vacío, ordenó Chen. La pantalla principal cobró vida,
mostrando una criatura que parecía una mezcla entre araña y tiburón. El comandante de los cazadores del vacío tenía múltiples ojos dispuestos alrededor de una boca circular llena de dientes afilados como cuchillas. Nave desconocida. Abandonarás este sistema inmediatamente o serás destruido. El alienígena siseó. Este mundo pertenece a la caza ahora. Mi nombre es la almirante Sarah Chen de la nave protectora de la Tierra. El mundo que están atacando está ahora bajo la protección de la humanidad. Cesen su bombardeo inmediatamente y retírense de este sistema. El comandante de los cazadores del vacío emitió un sonido que podría haber sido una risa. Una nave contra 200. Su especie debe estar loca. Hemos devorado 47 civilizaciones. Añadiremos la suya a la lista. Han devorado su última civilización, respondió Chen con calma. Esto termina ahora. La flota de cazadores abrió fuego contra el protector. Rayos de energía y misiles atravesaron el espacio hacia la nave humana, pero el escudo de la nave. Los DS, basados en tecnología guardiana, absorbieron los ataques sin esfuerzo. La protectora ni siquiera se movió para evitar el fuego enemigo. Sus armas son ineficaces, anunció Chen. Retírense inmediatamente. En cambio, los cazadores del vacío aumentaron la intensidad de sus ataques. Las 200 naves centraron su fuego en la única nave humana. El espacio alrededor de la protectora ardía con descargas de energía y explosiones, y aún así, la nave humana permaneció intacta. Muy bien, dijo Chen en voz baja. Has tomado tu decisión. La protectora no devolvió el fuego con armas convencionales. En cambio, simplemente extendió su influencia, tal como los guardianes habían hecho con la flota draconiana años antes. Todas las naves de cazadores del vacío del sistema perdieron repentinamente la energía. Los motores se apagaron. Las armas se desconectaron. El soporte vital falló. En menos de 30 segundos, toda la flota de cazadores del vacío quedó indefensa. Esto es imposible, jadeó el comandante alienígena al encenderse la luz de emergencia en su nave. Esto es justicia, respondió Chen. Por 47 civilizaciones, por 30 mundos destruidos, por millones de vidas perdidas por su avaricia. Pero Chen no dejó que los cazadores del vacío murieran en el espacio. Ese no era el camino humano. En cambio, les dio una opción. Sus naves serán reparadas con soporte vital básico y propulsión, anunció. Serán escoltados hasta el límite del espacio conocido y liberados. Si alguna nave de cazadores del vacío vuelve a atacar una civilización pacífica, la humanidad los encontrará. Y la próxima vez no seremos tan misericordiosos. ¿Quiénes son?, susurró el comandante alienígena. Somos los herederos de los guardianes. Somos los protectores de los débiles y los enemigos de quienes se aprovechan de los inocentes. Somos la humanidad y estamos observando. Bajo ellos, en Alterara Prime, la población superviviente miró al cielo con asombro cuando el bombardeo orbital se detuvo repentinamente. Aún no entendían lo que había sucedido, pero podían ver nuevas estrellas aparecer en su cielo nocturno a medida que las naves de rescate humanas comenzaban a llegar para ayudar en la catástrofe. Un día, cuando los alteranos desarrollaran los viajes espaciales, conocerían la historia completa. Descubrirían que en su hora más oscura, cuando la extinción parecía segura, extraños de toda la galaxia habían acudido en su ayuda. Aprenderían que algunas especies optaban por proteger en lugar de depredar a otras. Y tal vez, cuando estuvieran listos, ellos también asumirían el papel de guardianes. Mientras el ESV Protector iniciaba su viaje de regreso a la Tierra, el almirante Chen miró las estrellas y pensó en el futuro. La humanidad.